Les recuerdo que este curso empieza el próximo miércoles, será a esta misma hora, a las 20 horas de España. Y si es de interés de ustedes inscribirse, pues el personal de Silex está atento en estos momentos en el chat para absolverles cualquier duda. Del mismo modo, si quieren plantear preguntas en el chat, las pueden ir escribiendo y las vamos incorporando al diálogo. Pues bienvenidos y bienvenidas, queridos profesores. Profesor Juan Antonio García Amado, director de Silex, pues con usted la palabra. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Mil gracias por acompañarnos. Estamos en el preámbulo, en este seminario web, que es el anticipo de ese curso, sobre todo de grandes constitucionalistas del territorio presente, que nos ilusiona muchísimo. Esto tuvo un antecedente en un curso de hace poquitos meses que se titulaba 13 grandes filósofos y que fue, en todos los sentidos, un gran éxito, que fue muy interesante y yo diría que muy divertido también. Como todos habrán visto, este curso tiene la siguiente estructura. Cada experto en un autor, en una corriente, en una doctrina, pues habla de un autor, de ese el que más sabe, con el que más relación tuvo. Así que son grandes autores explicados por grandes conocedores o grandes discípulos de los mismos. Bueno, y en ese sentido, y aparte de dar las gracias muy efusivamente y de todo corazón a los colegas presentes, a los profesores de este curso presentes, en esta tarde de sábado para esta conversación, a Roberto, a Carlos, a Javier y a Sofía. Bueno, yo quería, esto pretende ser una conversación, pero yo quería que primero habláramos un poquito de la relación personal que podamos tener con esos autores de los que vamos a hablar. Hay dos situaciones muy distintas aquí. A mí me corresponde hablar en el curso de Smen, y yo no lo conocía, además creo que me habría caído más si lo hubiera conocido. Y en el caso de Carlos Vidal, pues más todavía, porque con Jelinek me imagino que no tuvo trato directo, salvo que use la Ouija o algo por el estilo. Pero bueno, yo quería preguntarles a los tres que se han conocido, a los profesores de los que van a hablar, que nos cuenten un poquito de cómo fue su relación personal. Obvio que el caso de Sofía es especialmente intenso e interesante. Bueno, y que Carlos y yo, digamos, como vemos un poco por el lado personal, en lo que de ellos sepamos, a esos autores ya más antiguos de los que nos toca hablar. Y yo creo que corresponde que comience Sofía. Propongo este orden, pero solamente en este caso utilizaré yo esta especie de guía o de mínima autoridad, ¿no? Que nos cuenten Sofía, Roberto, Javier, Carlos y después diré yo dos cosas de mí porque no sé más. Sofía, cuéntanos cómo era tu padre como constitucionalista, claro, de eso vas a hablar en el curso, pero bueno, también como persona y cómo te transmitió esa vocación a ti por el derecho constitucional. Bueno, muchísimas gracias, es realmente un honor hacer esto de estas palabras y participar de este curso, pero incluso además hablar de mi padre en sí, habiendo aquí presentes grandes amigos de él, el doctor Roberto Rombol y el doctor Francisco Díaz Reboiro, compañeros y espejos en los donde mi padre encontró también con quien debatir sus ideas y gracias a ellos también creció su doctrina. Así que muchísimas gracias por el privilegio de ser yo quien diga estas palabras. Personalmente he sido testigo presencial del desarrollo de lo que fue la doctrina constitucionalista latinoamericana, de aquellos primeros viajes, en realidad, su primer acercamiento a lo que fue España en sus becas doctorales con el doctor Luis Sánchez Agesta alrededor del año 1963. Eso no lo pude presenciar, pero fue su gran maestro, su gran referente y continuó permanentemente con esa presencia en el derecho español hasta prácticamente su partida. Pero sí pude ver, en lo que se refiere específicamente al aporte de Néstor Sagüez en el constitucionalismo latinoamericano, la gran dinámica, la gran modulación que se vio en el constitucionalismo latinoamericano previo a lo que fueron los procesos de justicia transicional, de democratización de los estados, la adopción de las nuevas constituciones en Latinoamérica y sobre todo sus últimas modulaciones a partir del año 2000. Y el gran panorama diverso, plural y multifacético que presenta el constitucionalismo latinoamericano y su concepción desde el punto de vista teórica y conceptual, ¿no? La presencia de nuevos sujetos de derechos, la responsabilidad intergeneracional, la aparición de la Pachamama, por ejemplo, como tutela de derechos y la gran diversidad que existen en las modulaciones de la jurisdicción constitucional en los distintos países de Latinoamérica. Yo pude acompañar su viaje, como le llamaban, constitucionalista con piel de valija, el constitucionalismo nómade, el constitucionalismo comparado hecho carne, caminante. Yo sé que todos ustedes han caminado con mi padre muchos kilómetros en Toledo, en Pisa, en España. Le gustaba mucho caminar y conversar. Y lo que vamos a mostrar era eso, el constitucionalismo caminante, el constitucionalismo que recorre y que encuentran esos elementos en común en la teoría constitucional latinoamericana a través de esos viajes y a través de esas presencias uno a uno con cada uno de los grandes doctrinarios como ustedes que lo acompañaron. Y también el constitucionalismo que busca la tutela, la protección, el desarrollo del derecho procesal constitucional, que él fue uno de los pioneros en el desarrollo de la asignatura, sobre todo en Latinoamérica, y eso va a ser volcado en esa aproximación. Desde el punto de vista personal, lo que puedo decir de mi padre era que era un gran respetuoso a todas las ideas y un gran cultivador de grandes amigos. Así que les agradezco a los que están aquí y lo acompañaron en esa trayectoria. Muchas gracias. Bueno, y profesor Rombol, yo sé que usted guarda con mucho cariño y admiración la memoria de su maestro, el gran Alessandro Pisoruso. ¿Qué nos puede contar de cómo era el maestro Pisoruso? ¿Cómo fue su relación con él? Gracias. De antemano, felicito a los directores, Javier, Juan Antonio. Muchas gracias por la magnífica e interesante iniciativa de recordar dos grandes constitucionalistas de la historia. Eh, Les agradezco también por haber incluido a mi maestro y la escuela pisana entre los dos grandes constitucionalistas. Sofía es la hija de Néstor. Néstor, un gran constitucionalista que hoy tengo el placer de conocer y de valorar. Para mí, Pizzoruso fue un padre, no es un padre natural, es un padre como estima, como cariño. Cuando murió mi maestro, yo he perdido por la segunda vez un padre. Fue una colaboración durada por 40 años, porque yo fui licenciado con Pizzoruso y después como actividad científica. Describir los aspectos más importantes de la contribución de Pizzoruso al derecho constitucional italiano y europeo no será una una empresa fácil, especialmente dada la enorme producción científica de Pizzoruso. Pizzoruso publicó más que 900 ensayos y escritos. Por eso, mi exposición
por la jornada del 17 de octubre será necesariamente a través de una introducción de naturaleza general. Voy a subseñar solo un aspecto que Juan Antonio habló en su introducción. Otras disciplinas, la filosofía del derecho, que tienen un papel y una conexión con el derecho constitucional. Por Pizzo Russo, y me limito en esta primera intervención a este aspecto, fue central la valoración del derecho constitucional y la atracción dentro del derecho constitucional de ciertas materias tradicionalmente estudiadas por otras disciplinas. Inmediatamente después de la entrada en vigor de la Constitución, 1948, en Italia circulaba una afirmación de este tipo. Existe el derecho civil, el hecho penal, la novela administrativa y el vacío constitucional. El derecho constitucional se consideraba abstracto, teórico, esencialmente una nada. Por eso, importancia de algunas disciplinas abstracta en el derecho constitucional. La primera, que fue una obra fundamental de Pizzo Russo, el estudio del sistema de las fuentes del derecho como materia del derecho constitucional. En Italia, las fuentes del derecho fueron estudiadas en manera particular por parte de profesores académicos de derecho civil que, por tanto, pasaron por alto la conexión entre fuente del derecho, sistema de las fuentes del derecho y forma de gobierno. Cómo entender realmente el decreto ley y la utilización del decreto ley, sino a través de la relación entre parlamento y gobierno en la forma de gobierno. Por eso, esta fue una principal mérito del estudio del derecho constitucional por parte de Pizzo Russo en abrir a otras materias tradicionalmente no consideradas por el derecho constitucional. Otro aspecto que voy, si es posible, si está el tiempo, a tratar en una siguiente intervención, la importancia del funcionamiento en 1946 del Tribunal Constitucional y la verdadera revolución de la justicia constitucional por el estudio y la realización de un derecho constitucional más concreto y no dogmático. Gracias. Muchas gracias, profesor Romboli. Bueno, Javier, ¿cómo fue tu trato con el gran profesor Maestro García Ramírez y cómo sintetizarías en 30 segundos? Tú y yo no tenemos esa capacidad de síntesis, pero esfuérzate. ¿Cómo sintetizarías en 30 segundos sus grandes aportaciones? Bueno, primero quería dar las gracias a Siles y todo esto. No sé si estoy en este turno por esta nueva oportunidad. Lo voy a decir de todas las maneras, que por supuesto Juan Antonio García Amado, pero también pues Ricardo, Paloma, Carla, Adriana, estoy encantado de trabajar con vosotros y en este caso de codirigir contigo otro curso que verdaderamente ideamos a media, pero que debo decir, porque ahora que está todo el mundo conectado, que no podía admitirse que hubiera un curso de 13 y filósofos y no hubiera uno de 12 constitucionalistas. Entonces, como constitucionalista hubo que reivindicar esta... Pero viste la perversidad del filósofo con esta sociedad entre tú y yo soy yo. Los filósofos eran 13 y los constitucionalistas hemos puesto 12 para marcar ahí una cosita. Sí, exacto. Uno menos para que de momento ya estamos perdiendo el partido por uno. No, pero de todas maneras creo que sin duda alguna el curso va a merecer muchísimo la pena y lo hemos diseñado, por supuesto, habrá muchos más y luego hablaremos de que habría posibilidad de muchos más y podrá verlos si verdaderamente hay interés y demanda. Y quiero decir también muy telegráficamente una cosa muy personal, y es que de los 12 conocí personalmente a 4 y eso es una cosa muy bonita. Por otro lado, le hace a uno pensar que es mayor precisamente Alessandro Pizzo Russo, del que, aunque no lo ha dicho Roberto Romboli, debo decir que le conocí poco, pero sí tuve la oportunidad de compartir con él un partido de fútbol en pantalla gigante porque era un grandísimo aficionado al fútbol. Y ahí está el profesor Romboli también. Espera, hay que decirlo porque a nuestros espectadores en este momento les interesa. ¿De qué equipo era? Bueno, no, claro. Y el rival era un equipo español, que era el Villarreal, entonces yo tuve que estar ahí calladito porque No entendí de qué equipo era. ¿A qué equipo italiano seguía? era el Inter, ¿no? Inter. Era el Inter de Milán. El Inter de Milán, sí. Bueno, contra el Villarreal, del Inter contra el Villarreal. Bueno, y por supuesto a Héctor Fizamudio, que es doctor honoris causa por mi universidad, y yo tuve el honor de pronunciar la laudatio en ese doctorado honoris causa, y luego ya debo decir que aunque voy a hablar de Sergio García Ramírez, si no hago Néstor Pedro Sagües, porque no puedo competir con Sofía Sagües, pero por cariño y cercanía y conocimiento y convivencia, lo haría exactamente igual y con el mismo cariño que en el caso de Sergio García Ramírez. Y ahora, por decir, luego hablaremos quizás de más cuestiones, pero por decir telegráficamente lo que me pide Sergio García Ramírez. Desde el punto de vista jurídico, para mí es el control de convencionalidad. Por supuesto, un penalista podría decir muchas más cosas, porque trabajó derecho penal, derecho penitenciario, ¿no? Muchas cuestiones, pero para nosotros es el control de convencionalidad, es la internacionalización del derecho constitucional, por eso en cierta medida le hemos elegido como el duodécimo, ¿no? Es decir, donde ya el derecho constitucional internacional o internacional constitucional. Y luego en lo personal, pues una persona amable, cariñosa, absolutamente humilde, porque yo le decía, tú eres el John Marshall del derecho, del control de convencionalidad, porque a partir de ahí nació y él decía, no, por favor, que exageraciones, ¿no? Y luego siempre me insistía en que le llamara de tú, pero yo siempre le llamaba de usted porque era una persona que merecía, sin duda alguna, pues ese respeto humilde, sencillo, y por supuesto, como en esta primera intervención le quiero dar un toque más personal, compartimos tantas experiencias en Toledo, en espacios naturales. Recuerdo un verano, porque nuestro curso de Toledo es en julio, con extremo calor, pero le llevamos una excursión a la Barranca de Burjón, que es un monumento natural muy bonito en el río Tajo, pero que en verano pues es una excursión un poco dura, pero él a todo se apuntaba y todo le gustaba, ¿no? Intervino, bueno, hemos recopilado, que eso también lo ofreceremos en la sesión, ¿no? Porque está en abierto. Todas sus conferencias en la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Aparte de un repertorio de imágenes, de fotografías, no han sido muchos años en los que ha colaborado con nosotros. Para nosotros es un honor, ¿no? Y desde luego pues una aportación. Claro que podemos decir, bueno, no es solo Sergio García Ramírez, bueno, pero si quisiéramos, por eso esa comparación con John Marshall, ¿no? Tampoco el control de constitucionalidad es solo John Marshall, pero creo que el paralelismo tiene sentido, ¿no? Por su importancia.
no te vas a librar de esta pregunta y tú sabías que te la iba a hacer. ¿Y cómo montaste esa operación para que tu universidad acabara apropiándose de la toga del profesor García Ramírez? Bueno, aquí hay que decir, bueno, no montamos nada, pero hay que decir que otro de los ponentes de nuestro curso, que es Luis Arroyo Zapatero, viajando a México, también gran amigo en su momento de Sergio García Ramírez, ¿no? Y ahora de su viuda Carmen Vallés, pues planearon esa idea. Carmen Vallés decidió, porque ella le había acompañado muchas veces a Toledo, que esa toga estuviera en Toledo, su toga de presidente de la Corte Interamericana. Tal vez alguien en México pueda decir, esto tendría que estar en México, o tendría que estar en Costa Rica, en San José de Costa Rica, en la sede de la Corte, pero yo debo decir que es una bonita metáfora de lo que es el control de convencionalidad, porque el control de convencionalidad, el Tribunal Constitucional Español, por ejemplo, en una sentencia de 2017, ya ha dicho con este nombre y con este término que es un deber que deben hacer los jueces españoles en aplicar aquellas leyes que contradicen los tratados internacionales. Por lo tanto, el control de convencionalidad, como antes el amparo, seguro que hay muchos mexicanos escuchándonos, son instituciones jurídicas iberoamericanas, en el caso del amparo específicamente mexicanas, que hicieron el viaje a Europa, ¿no? Igual que otras en su día, fue al revés, ¿no? Y creo que este curso también va un poco de eso, ¿no? Hay instituciones que fueron de Europa a Iberoamérica y otras que han venido de Iberoamérica a Europa, entonces la toga de Sergio García Ramírez ha hecho el mismo viaje que el control de convencionalidad y todos la veréis la próxima vez que vengáis a Toledo, porque el último día de nuestro posgrado de este año allí tuvo ese lugar. No hicimos ninguna maniobra extraña ni nada de esto, sino que cumplimos el deseo del propio Sergio García Ramírez y de Carmen Vallés, y de verdad creo que es una cosa bonita. Y bueno, otro motivo más también para venir a Toledo y a nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y también hará un papel pedagógico importante, porque nuestros alumnos de primero de Derecho la van a ver cada día cuando vayan a la biblioteca o cuando vayan a comer o a tomar un café, y nosotros les vamos a explicar qué significa esa toga y qué significa la labor de Sergio García Ramírez. Y creo que es muy bonito que en España, yo creo que pocos juristas durante muchos años han mirado a Iberoamérica. Ahora afortunadamente somos más, pero pocos juristas de España han mirado a Iberoamérica y es importante hacer eso, ¿no? Muy cierto. Y del presente vamos al pasado y de Iberoamérica vamos a la fría Alemania. Y claro, lo que antes decía, Carlos, a mí nos toca hablar de constitucionalistas ya antiguos y que en tu caso, Carlos, es Jelinek. ¿Y ese hombre cómo sería? ¿Tú has averiguado algo? El micro. Audio. Ahí. Ya. Bueno, es que yo creo que Ricardo me ha debido de desactivar y luego intentaba reactivarlo yo y a la vez Ricardo. Pero bueno, bueno, lo primero que muchas gracias por contar conmigo en esta iniciativa, que es muy interesante y me parece entusiasmante, ¿no? Bueno, yo de Jelinek tengo una idea un poco. Bueno, lo primero que tengo que decir al profesor García Amado es que Jelinek empezó en filosofía del derecho. No sé si lo sabías, pero. Y de hecho, su primera habilitación como profesor de filosofía del derecho no la superó. O sea, el claustro de profesores de la Universidad de Viena, donde lo intentó, a la primera le dijo que no. Hizo una primera. La maldad por Toño, como no valía para filosofía de derecho, luego pasó a constitucional, ¿no? Pues y para que veáis también que nuestra ANECA española tiene precursores antiguos. Sí. Y la primera, fíjate, la primera para la venia de gente que se llamaba allí entonces, pero ahora se llama la habilitación, el escrito de habilitación, era sobre la significación ético-social del derecho, del injusto y de la pena. Y el claustro de profesores le denegó la habilitación. Entonces, la consiguió un año después con otro texto sobre la clasificación de lo injusto y, o sea, dos textos, una era la clasificación de lo injusto y otra sobre lo injusto absoluto y lo injusto relativo. Totalmente filosofía del derecho esto. Entonces, luego se fue derivando hacia, primero, el derecho internacional público, como sabéis, en Alemania está bastante unido el derecho público en general, de hecho no distinguen entre el constitucional y el administrativo, e incluso Alexi, tu amigo Alexi, es también filósofo del derecho, entonces, aunque sea constitucionalista, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso pasó algo parecido. Él lo debió de pasar mal en los primeros años porque él nació en una familia judía, él era judío de nacimiento. En Austria, antes de las movidas que hubo en Alemania y tal, ya hubo campañas contra los judíos. De hecho, él acabó harto de la Universidad de Viena y se fue, acabó aterrizando, después de un periplo por varias universidades, acabó aterrizando, estuvo en Basilea, en Zurich, pero luego acabó en Heidelberg. Y ahí es donde realmente se hizo más famoso. De hecho, en Heidelberg coincidió esa época. Él era muy amigo de Max Weber y Max Weber hablaba muy bien de él. Entonces, Jelinek debió de sufrir bastante en esos primeros años porque Heidelberg no llega hasta finales del siglo XIX. O sea, 1800, no me acuerdo ahora exactamente, estuvo 20 años, murió en 1911, con lo cual 1891, 1911 estuvo en Heidelberg. Entonces, ahí es donde él se siente ya a su gusto y es donde escribe las obras más importantes, ¿no? La más famosa, la de los derechos públicos subjetivos, ¿no? Que da título justamente a la sesión que impartiré yo, y también su teoría general del Estado, ¿no? Claro, a mí fue Javier el que me propuso hablar sobre Jelinek. Él sabe, yo tengo vinculación con Alemania, pero no fui a Alemania a trabajar con Jelinek, evidentemente, y Jelinek fue de lo que todos leímos al principio, cuando tu director de tesis te decía, tienes que leer a los clásicos. Entonces leías a Jelinek, a Carré de Malbert, a Augiu, a toda la... Entonces, eso es donde yo conocí a Jelinek, digamos, ¿no? Con su teoría general del Estado. Luego lo he trabajado mucho más, lo he tratado mucho más en el libro de la reforma y mutación de la Constitución, porque él es el primero que intenta sistematizar un poco no solamente los derechos públicos subjetivos, que es el primero que lo hace, sino luego la reforma y mutación de la Constitución, que es el libro que yo más he usado. Lo he traído aquí porque además es una edición, la conoceréis porque es antigua, es la que publicó Centros de Estudios Constitucionales, cuando se llamaba todavía así, Centros de Estudios Constitucionales, que tiene un estudio preliminar de don Pablo Lucas Verdú y la traducción es de, Christian Förster. Bueno, don Pablo Lucas este tema le interesó mucho porque luego él mismo tradujo a Su Daulin, que es otro que es un discípulo, por cierto, de Sment, Su Daulin, que escribió sobre la mutación constitucional, ¿no? Bueno, entonces murió, tuvo un hijo que era William Jelinek, que es muy conocido también, menos famoso que el padre, y también de derecho público, y él murió en 1911, tuvo un infarto dando clase en 1909, parecido a Germán Heller, por cierto. No me acuerdo quién tiene que hacer a Germán Heller, pero está también... Bueno, y Germán Heller le dio un infarto de la Complutense, cuando todavía se llamaba Universidad Central, y acabó falleciendo en Madrid a los pocos días. Sí. Y a Jelinek le pasó algo, no lo mismo, pero en 1909 le dio el infarto y sobrevivió, pero quedó ya muy, muy tocado y falleció en 1911. Yo, ¿cómo me lo imagino, Juan Antonio? Me lo imagino como alguien muy alemán, en ese sentido, muy hecho, lo de los derechos públicos subjetivos y la propia teoría general del Estado es como súper sistemática, ¿no? Tú, en esa época en que leímos, supongo que a Javier le había pasado lo mismo, ¿no? Cuando leíamos a Carré de Malbert por un lado y a Jelinek por otro y tal, Jelinek era como el más
sistemático, ¿no? Y más alemán y más, entonces, muy rígido, ¿no? Entonces, yo me lo imagino como alguien así, pero a la vez que debió de sufrir bastante. De hecho, fíjate, es curioso, porque a él le echan de allí y se acaba yendo por su condición de judío, pero luego él se convirtió al protestantismo. Antes de llegar a Heidelberg, se convirtió al protestantismo. O sea, que él tuvo las dos religiones, la judía y la protestante. Y no llegó, evidentemente, a vivir toda la parte más dura cuando llegó el nazismo al poder, el nacionalsocialismo alemán al poder. Entonces, yo me lo imagino como alguien bastante, con la cabeza bastante ordenada, en el sentido casi exagerado, y sin embargo, fíjate, no, eso ya lo diré en mi intervención, el libro de la reforma y mutación de la Constitución no consigue hacer una explicación sistemática y ordenada de lo que es, o sea, sí que distingue bien de reforma y mutación, que la base que él dice que es la intencionalidad, ¿no? La reforma tiene la intencionalidad de cambiar la Constitución, la mutación no la tiene directamente, entonces eso es lo que diferencia las dos, pero luego cuando intenta sistematizarlo no lo consigue. Y sin embargo sí que lo consigue Sudaulin en el otro libro que he mencionado antes y lo hace bastante mejor. Pero Jelinek es ahí un poquito más, yo creo que es en parte porque es un poco caótico y tened en cuenta que cuando Jelinek escribe esto no existía la jurisdicción constitucional y por tanto no había una interpretación constitucional por parte de tribunales constitucionales, sino que en todo caso era por parte de tribunales ordinarios, o sea, era un sistema diferente. Entonces el problema de la mutación y la interpretación constitucional era un problema diferente al que tenemos hoy y al que nos encontramos a partir de la existencia de los tribunales constitucionales. Pero así como el libro de Regla General del Estado, yo creo que sí que es como súper ordenado y sistemático, el de la reforma de la Constitución, creo que ahí Jelinek no llega a profundizar porque en parte no era un problema del día a día, o si lo era, no lo consideraban como algo grave. De hecho, había mutaciones constitucionales porque los tribunales se dedicaban, en aquel momento la Constitución todavía en muchos países, como sabemos, era una norma programática y no tenía en Europa me refiero, no tenía una normatividad reconocida, ¿no? Bien, entonces, no sé si he respondido a tu pregunta, pero he intentado, o sea, yo me intento acercar a él, en parte a estos días he refrescado algunas ideas por culpa de Javier, y la idea que tengo de él es un poco esta, pero bueno, no, evidentemente no lo conocí y no lo puedo asegurar. Qué buen asunto ha quedado flotando después de todo tan interesante que nos has contado. Que yo no sé si habrá investigaciones sobre esto, te voy a decir seguramente sí, pero qué buen tema para una tesis doctoral, tal vez la relación entre constitucionalistas y religiosidad, porque de qué manera el sentimiento religioso de un otro ha podido influir en la teoría. Bueno, esto me ayuda a conectar las cuatro cosas que yo puedo decir ahora. A propósito Perdona, de Juan Antonio, perdona, es que una cosa que no he dicho es que la campaña contra la judaización de la Universidad de Viena venía de sectores católicos, o sea, del mundo clerical, o sea, que había una pelea académica, pero que detrás tenía un componente religioso, o sea, que tiene interés lo que acabas de decir. Claro, y otro detalle, bueno, yo no conozco la historia del constitucionalismo como vosotros, ni más faltaba, pero sí he leído tantas veces que el constitucionalismo alemán de posguerra se deriva, hay una línea que deriva de Schmitt y hay una línea que deriva de Smend, y es el Schmitt católico y el Smend protestante, el Smend luterano, y yo no sé en qué cuánto puede influir eso, ¿no? Pero el caso es que, bueno, se me ocurrió ahora esta secuencia para conectar con lo de Smend, porque tenemos a ese Jelinek católico y protestante, tenemos a su discípulo, en algún sentido, Kelsen, descreído, y ahí tenemos a ese Kelsen peleándose con el protestante Smend y con el católico Schmitt, en la época, además en que Schmitt era un católico más convencido de lo que lo fue después de que la Iglesia Católica le puso dificultades para divorciarse de aquella falsa condesa húngara a la que había conocido en un crucero. Pero bueno, eso nos puede pasar a cualquiera, porque ¿quién no se enamora de una condesa húngara si la encuentra en un crucero? Pero el caso es que sobre Smend, como lo veo yo, bueno, vamos de nuevo con la secuencia. Claro, la idea que uno tiene es que Kelsen, a quien si yo sí dediqué tiempo de mi vida para estudiarlo, Kelsen es el que acaba siendo el gran contradictor de su maestro Jelinek a partir de aquel libro de 1911 de Problemas Capitales, y sale por ahí un constitucionalismo ligado a un positivismo normativista que produce grandes resquemores en Alemania y se llega en los tiempos de Weimar de la guerra de los métodos, el gran debate sobre el método, la método de Streit famosa, que yo creo que era un debate metodológico, pero no importa, y ahí es donde vamos a asistir al gran debate entre Kelsen y Schmitt y Kelsen y Smend. Bueno, ¿por qué ocurrió en mi vida una vez el acercamiento a Smend? Pues por algo casi en origen tan trivial como lo siguiente. Hacía muchos años alguien me dijo traduce algo de Kelsen. Yo me puse a pensar qué había de Kelsen que no estuviera traducido al español, y resultó que no estaba traducido su libro del estado de comiteración, que es su gran debate con Smend. Entonces, cuando yo me puse a mirar quién era Smend, bueno, pues resultó que era una persona también fuertemente religiosa, que de hecho tengo entendido que después de la guerra se va a dedicar fundamentalmente a la teología luterana y al derecho en la medida en que, digamos, a la regulación jurídica de las cuestiones religiosas, y que en tiempos de Weimar había escrito un libro muy influyente, que a mí me pareció terriblemente oscuro, y que Kelsen critica con su saña habitual en ese libro del Estado como integración. Hubo un tiempo que yo me dedicaba con ánimo morboso a tratar de averiguar cuántos de los grandes juristas y los grandes constitucionalistas alemanes de aquella época que acabó que para nosotros es clásica habían sido nazis, ¿no? Entonces supe que había que diferenciar entre un constitucionalismo fuertemente conservador y un constitucionalismo que acabó siendo nacionalsocialista, ¿no? Smith, hasta donde yo sé, no fue nazi, fue un segundo plano durante el nazismo. Y él yo creo que participa en otra polémica muy interesante, porque es que, no sé si metodológicamente, en cuanto a la inserción del derecho constitucional, en Weimar hay una división entre los kelsenianos, que son Kelsen y poco más, que dicen que la ciencia jurídico constitucional ha de tener autonomía, la autonomía propia de lo jurídico, ¿no? Y los que dicen que hay que insertarlo en las recién nacidas ciencias del espíritu o ciencias de la cultura. Y por ahí me parece que iban Smend y Hermann Heller, ¿no? Así que me parece que más allá de las anécdotas personales siempre influyentes y de esa relevancia que puedan tener las creencias, por ejemplo, las religiosas, yo creo que uno de los elementos más apasionantes de ese constitucionalismo de Weimar está precisamente en ver cómo tiene lugar esa lucha por darle estatuto científico, estatuto epistemológico al constitucionalismo, al derecho constitucional o al estudio del derecho constitucional. Y por eso es importante, por eso y por la herencia que dejó, es importante Smend, del que obviamente en lo personal sé muy poco, pero del que tengo una idea así como que yo no me iría de viaje con él, porque
pienso que era un señor aburrido que se pasaba el día rezando a deshora y que se llamaba Malcolm Kelsen, que es el que me cae bien a mí, pero bueno, perdón por esta frivolización. Pero, y ahora yo os diría, ya que hacemos un repaso tan grande de autores y arrancamos de comienzos del 19, ¿tiene sentido hablar de constitucionalismo o cuántos constitucionalismos hay? ¿El constitucionalismo es una materia homogénea? ¿O habría que claramente ponerle etiquetas o apellidos? Constitucionalismo, otro constitucionalismo. ¿Y qué queda de lo que ha sido diverso en nuestros tiempos? Y aquí ya conversamos. Bueno, yo no sé si vamos a estar de acuerdo los tres, pero me permito aquí arrancar, ¿no? Como también codiseñador del curso, mi respuesta sería afirmativa. Y lo que pasa es que lo que tiene de común, a lo mejor es un mínimo, ¿no? O sea, para mí el constitucionalismo lo que tiene de común, pues está en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Es la separación de poderes y los derechos, ¿no? Y yo suelo añadir el principio democrático, que probablemente se incorpora al constitucionalismo ya más tarde, ¿no? En lo que llamamos el Estado democrático. Pero a mí me parece que esas ideas son fundamentales. Y esas ideas están presentes desde el primero al último de los 12 grandes constitucionalistas de este curso. Claro, a partir de ahí ya empezamos a hablar de corrientes. Entonces podríamos hablar del constitucionalismo inglés, del constitucionalismo revolucionario francés o del constitucionalismo de Estados Unidos, que para mí son las tres corrientes originarias. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues tenemos todo lo que habéis hablado, ¿no? Como en Alemania, o sea, Alemania recupera un gran protagonismo en el tránsito del 19 al 20 y sobre todo en la época de Weimar, donde tiene pues un peso específico muy grande, y después de la Segunda Guerra Mundial, probablemente en toda Europa, ¿no? Y ahí tiene sentido, pues también, hemos hablado de Alessandro Pizzoruso, pero yo hablaba con Roberto Romboli en alguna ocasión de los tres tenores, ¿no? Porque Alessandro Pizzoruso, pues también lo relacionaríamos con el francés Louis Fabre o con Francisco Rubio Llorente. Bueno, aquí hay un constitucionalismo alemán, italiano, portugués también, español, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que ya lo podríamos llamar como el constitucionalismo del Estado social y democrático de derecho, que es un constitucionalismo mucho más desarrollado. Y no me olvido tampoco del constitucionalismo iberoamericano, al cual hemos querido dar mucha importancia, porque el profesor Domingo García Belaunde, que también va a ser profesor en este curso, ha escrito sobre el constitucionalismo iberoamericano y sus influencias, porque es el constitucionalismo híbrido por antonomasia, ¿no? El que recibe influencias de Estados Unidos, pero de la Europa continental, españolas, pero también francesas, ¿no? Y el que luego crea, como hemos visto, diseña otra serie de instituciones. Entonces yo creo que hay algo en común que es lo verdaderamente importante, ¿no? Y lo que está presente en un hilo conductor donde yo le llamaría un sentido garantista, ¿no? Un sentido garantista del constitucionalismo que está presente desde su origen hasta ahora. A partir de ahí hay muchísimas diferencias, claro. No sé si Carlos... Perdona, sí, no, voy a hablar sobre todo porque luego te pido disculpas porque me voy a tener que ir en 5 minutos, ¿no? Yo estoy de acuerdo básicamente con Javier, aunque yo creo que hay un constitucionalismo europeo, porque los alemanes influyen mucho en Italia y en Alemania, hay mucha retroalimentación, quizá Francia un poco a su aire, ¿no? Pero hay mucha retroalimentación, y España, Portugal y otros países vamos detrás, ¿no? O sea que del Reino Unido y de Estados Unidos es diferente, porque el sistema como es totalmente, es lo que nos hace diferentes, aunque nos hayamos ido acercando unos a otros. Y luego en Iberoamérica estoy de acuerdo en que lo que tú dices, que hay una influencia mixta, ¿no? En parte también porque, claro, yo cuando hacía la pregunta a Juan Antonio estaba pensando, hombre, el constitucionalismo tiene que ser, hay unas bases mínimas que tienen que estar en todas partes, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la garantía de los derechos fundamentales, pero luego el constitucionalismo no puede ser algo que se mantenga en el plano puramente teórico, pues esto no es derecho positivo puro y duro, sino que tiene que imbricarse en la realidad social y política de cada país, ¿no? Porque por algo es lo que estudiamos. Entonces yo creo que ahí los apellidos al constitucionalismo pueden venir también de las distintas realidades políticas, ¿no? Lo que pasa es que hay constitucionalismos que no son tales, porque se olvidan de la primera parte, de la parte básica, de la separación de poderes, los neoconstitucionalismos que en algunos países latinoamericanos surgieron, en parte influidos por algunos profesores españoles, amigos de Javier, amigos míos también, pero bueno, esos olvidan la parte de la separación de poderes, y los que hablan de la democracia deliberativa, o sea, te estás olvidando la base fundamental de lo que tiene que ser el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, hay algunos constitucionalismos que no son test porque se olvidan de esa parte, ¿no? Y luego hay gente, ahora mismo creo que hay magistrados y magistradas de tribunales constitucionales, por lo menos en España, que no saben lo que es el derecho constitucional y que en su labor diaria no saben lo que es el constitucionalismo. No sé si pasa en otros países, ya hablo del mío porque así no tiro piedras contra nadie, ¿no? Pero creo que se olvidan de algunos de estos elementos básicos, ¿no? Como que, por ejemplo, la Constitución y el ordenamiento jurídico están para limitar a los poderes públicos y que como consecuencia de eso, cuando los poderes públicos no están habilitados para hacer según qué cosas, no pueden hacerlas. Y no es lo mismo que para el ciudadano, ¿no? Lo que no está prohibido para el ciudadano está permitido, pero para los poderes públicos no puedes aplicar lo mismo. Y esto son cosas básicas ya no del constitucionalismo, de Estado de Derecho, que se olvidan. Pero yo creo que es que no saben lo que es el derecho constitucional en algunos momentos. En fin, no sé, igual es un poco polémico lo que acabo de decir, sobre todo habían anunciado que me iba a ir, pero bueno, ahí lo dejo. Ahora no te vayas de contexto. No, estoy esencialmente de acuerdo con eso. Es verdad que algunos de los inspiradores del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que yo creo que es a lo que tú prefieres más que al neoconstitucionalismo, están bastante lejos de aquello, ¿no? Eso también hay que decirlo. Bueno, y profesor Romboli, ¿y en Italia, en el constitucionalismo italiano, es fácil separar, diferenciar etapas o hay una continuidad y una superación pacífica? Claro que están etapas porque se trata de una progresiva actualización de los valores constitucionales. Pero la previsión que ha dicho Javier, 16 de la Declaración de los Derechos, está dos principios que, como ha dicho Javier, son en la base del constitucionalismo y después el problema de la democracia. Garantía de los derechos, es decir, no derechos, garantía de los derechos y separación de poderes. No tiene constitución si no tiene lo uno y lo otro. Es posible, ocurre un problema. ¿Se puede, por garantizar los derechos, limitar o reducir la aplicación de la separación de los poderes? Se puede poner casos en los cuales garantía de los derechos y separación de los poderes se ponen en conflicto. O se realiza plenamente lo uno o lo otro. Problema que tiene un objeto hoy en día, tú me dices, la situación italiana en la realización del constitucionalismo. Problema central que tiene como objeto la realización de los valores constitucionales. Es el conflicto en curso entre política y poder judicial. Entre poder político y poder judicial. Porque autonomía, independencia de los jueces, que va a tener el papel de respetar las reglas también
a los sujetos políticos es la esencia para mí del constitucionalismo. Si la política va a amenazar la autonomía y la independencia del juez, sea el juez constitucional, sea el juez ordinario, pone un peligro por la democracia y un periodo para la realización del constitucionalismo. Muchísimas gracias. Bueno, de lo que varios de ustedes han afirmado, se podría deducir que no tiene sentido hablar con propiedad de lo que fue el constitucionalismo soviético, o de un constitucionalismo fascista, o de un constitucionalismo autoritario, porque aunque digan que tienen constituciones, esas constituciones niegan la esencia constitucional, con el concepto restrictivo y de fondo democrático que ustedes manejan. ¿Entiendo bien? Para mí sí, pero seguramente para ti no, Toño, porque un positivista, una constitución que se llama norma suprema, sea la de Cuba, la de China o la de la Unión Soviética, ya lo es. Pero yo sí tengo un sentido, incorporo un elemento garantista. Obviamente no negamos, o por lo menos yo creo que el profesor Romboli el dirá, ¿no? Pero no negamos el carácter normativo. Pero si el elemento garantista no existe, yo no puedo hablar de constitución. Y yo a mis alumnos les pongo siempre el ejemplo del Reino Unido, que es una constitución básicamente consuetudinaria, existen algunos textos, pero desde luego no responde en absoluto al concepto de constitución como norma suprema. Y yo les digo, ¿ustedes qué creen? ¿Quién cree que tiene constitución? ¿El Reino Unido o Cuba, por poner un ejemplo? Bueno, pues yo creo que tiene constitución el Reino Unido y no tiene constitución Cuba, porque el sentido, o sea, el Reino Unido logra garantizar la separación de poderes, de hecho allí nace, y logra asegurar y garantizar los derechos, que también en cierto modo nacen allí, cosa que Cuba o la Unión Soviética, como tú decías antes, o China, o podríamos decir tantos otros estados que tienen una norma a la que llaman constitución, no lo logran, ¿no? Tal vez se me ocurre ahora, pero yo quería decir una cosa a propósito, ya indirecta, afortunada que me lanza Javier, pero a lo mejor el franquismo fue coherente al no querer tener constitución y tratar de elevar solo aquellas famosas leyes fundamentales del reino, porque el propio franquismo estaba dando por sentado que la constitución era un instrumento jurídico de corte liberal, en el mejor sentido que ustedes están diciendo, ¿no? Yo pienso que sí, y me atrevo a citar a Nicolás Pérez Serrano, que tal vez para una segunda edición sería un constitucionalista español importante, que escribió un tratado de derecho político en la República, que siguió siendo profesor durante todo el franquismo, y en su tratado de derecho político distinguía regímenes de derecho político y regímenes de derecho constitucional. Y los de derecho político eran los que no eran democráticos en ese momento, ¿no? Los que no tenían un régimen político, y él lo analizaba, pero llamaba regímenes de derecho constitucional a las democracias, ¿no? Y justo en aquellos años en los que España dejó de serlo, ¿no? O estaba a punto de dejar de serlo en la República. Y profesor Romboli, en Italia ocurrió algo similar. Podemos decir que en la época de Mussolini no había constitucionalismo, había constitucionalistas, le cambiaban el nombre a las cosas. ¿Cómo podemos resumir esa etapa? Para mí no tenía una constitución ni un constitucionalismo, porque constitución es un elemento como Javier, formal, también formal, la aprobación de un texto que se llama constitución. Los valores constitucionales no son necesariamente ligados a la existencia de una constitución escrita. En el 20 años de Mussolini no estaba una tutela de los derechos, no estaba el pluralismo, no estaban valores que se puede hablar de constitucionalismo. Para mí es un 20 años por los cuales no se puede en manera absoluta hablar de constitucionalismo. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo me parece que sobrevuela un equívoco que afectó a Kelsen, ¿no? Yo recuerdo escuchar a quien, de alguna manera lejana, por desgracia para mí, fue mi maestro, cuanto inspiración nada más, que era Elías Díaz, criticar cuando yo era jovencito y lo escuchaba en las aulas, criticar a Kelsen por haber dicho que todo Estado es un Estado de Derecho. Claro, ahí existía, en aquella época uno se quedaba pensando que Kelsen estaba llamando Estado de Derecho al Estado nazi, pero no tenía sensibilidad, o que, bueno, lo que pasa es que había una ambivalencia de Estado de Derecho, en el sentido puramente formal de Kelsen, como no hay realidad sustantiva del Estado, más allá de ser el reverso del derecho, el derecho en práctica, todo Estado, hasta el más tiránico, es un Estado de Derecho, pero ahí no hablaba de Estado de Derecho en el sentido valorativo, con carga moral y política, con que nosotros solemos referirnos a eso. Tal vez por eso con la Constitución pasa igual. Entonces, un positivista kelseniano, como uno un poquito eso sigue siendo, tiene que decir, Totalmente. la Constitución soviética, pues era una constitución, pero no era una constitución con un modelo de legitimidad aceptable, no era una constitución decente, no era una constitución que no garantizaba derechos fundamentales, o era una mala constitución, etc. Pero es una cuestión tal vez nominal, no sé. No sé, Javier, ¿qué piensa? Yo me imagino que, vamos, me imagino, sé perfectamente, porque tú y yo hemos hablado, yo conozco tu manera de pensar, que estamos de acuerdo en la esencia. Pero para mí, por ejemplo, este punto es el que porque yo soy también bastante positivista, y he trabajado mucho el concepto de constitución, y originariamente en ese concepto de constitución era más kelseniano, ¿no? Pues la norma suprema del ordenamiento, y luego estaba la norma hipotética fundante, y de la constitución deriva la validez de todas las demás normas, pero en un momento dado de mi vida entendí que ese elemento garantista era fundamental, ¿no? Era esencial. Y bueno, aquí tenemos una voz discordante aquí, pero bueno, yo te voy a decir una cosa, hay un tercer elemento también importante, que es la idea del origen, ¿no? De la legitimidad de origen. Y voy a poner, para poner de relieve que todo es más complejo de lo que parece, el ejemplo alemán de la ley fundamental de Bonn. Porque tú has dicho que con Franco no se tuvo una constitución, eran 7 leyes fundamentales. Bueno, en Alemania todavía hoy es ley fundamental de Bonn. ¿Qué pasa con la ley fundamental de Bonn? Bueno, porque su origen no podríamos decir que es democrático, son las potencias de ocupación tras la Segunda Guerra Mundial las que dirigen un proceso que hoy consideraríamos absolutamente carente, o si no absolutamente, en gran medida carente de legitimidad democrática, que va a dar lugar a ese resultado. Lo llaman Grundgesetz, no lo llaman Verfassung. No lo llaman Verfassung. Y la Grundgesetz dice que cuando algún día el pueblo alemán soberano pueda actuar, esta será sustituida por una verdadera constitución. Y lo que sucede, como todos sabemos, es que luego la reunificación alemana no se produjo así, se produjo con una incorporación de los Länder del Este al régimen de la ley fundamental de Bonn, y la ley fundamental de Bonn sigue existiendo. Con esto no quiero decir nada más que hay cierta complejidad a la hora de determinar el concepto de constitución. Yo creo que el consenso hoy sería absoluto en que la ley fundamental de Bonn es a todos los efectos una constitución porque es norma suprema y porque cumple esa finalidad garantista de garantizar los derechos y la separación de poderes. Pero no era algo tan seguro en su origen, porque su origen no era tan democrático como lo fue. Bueno, algunos también lo cuestionarían en la Constitución del 78 por la transición, ¿no? Pero en fin, como lo son la mayoría de las constituciones. En cambio, otros, seguramente hay aquí algún chileno, ese penúltimo proceso chileno que se decía es el más democrático de la historia de la humanidad, que aquí participan todos los colectivos y todas las minorías en la constituyente y todo el mundo da su opinión, con el pequeño defecto de que luego se rechaza en referéndum, ¿no? Pues no es tan democrático aquello, a pesar de que el proceso muchos decían que era democrático, ¿no? Pero bueno, ese elemento democrático, por eso he dicho antes, que debe añadirse a los otros dos, ¿no? El de separación de poderes y el de garantía de los derechos.
tengo una pregunta para ustedes dos y que me parece muy importante dentro de lo interesantísimo que es este tema conceptual al que hemos ido a parar. Entonces, lo que hace que una constitución, el que una constitución sea tal y tenga esa esencia garantista, depende del texto constitucional o de la práctica constitucional. Quiero decir, vivimos en países que están sometidos a un serio peligro de que las constituciones apenas se cambien, pero se disuelvan las garantías, se manipulen los controles. Bueno, ese miedo lo estamos teniendo ahora mismo, me parece, los españoles y los italianos, y se ha hecho presente en muchos países de Latinoamérica. Entonces, esto es otra vez la alternativa entre lo formal y lo sustantivo. Imagino que ustedes van a hablar de que importa más lo sustantivo, yo no podré negarlo. Pero puede ocurrir que haya constituciones formalmente muy garantistas que en la práctica dejen de serlo porque estas garantías no se atiendan. Tú vas a terminar abandonando el positivismo. Entonces, cuando en el curso de 25 grandes filósofos se hable de Juan Antonio García Amado, se dirá, y en el último momento de su vida abjuró del positivismo que siempre había Para que te pueda dar un poco la razón, me respondes así, pues está muy bien. No, es que creo que emprendes el camino correcto, ¿no? Yo creo que para mí, aunque también siempre, o sea, nunca abandonaría la idea del propio texto por completo, ¿no? Pero la realidad es más importante, ¿no? Y el caso del Reino Unido me parece relevante. Y me gustaría mucho conocer lo que piensa el profesor Romboli sobre este punto concreto, ¿no? Más el texto o más la realidad de verdadera garantía de derechos, separación de poderes y democracia, ¿no? En realidad, yo no tengo duda, en el sentido que prevalece la realidad, prevalece el principio de efectividad sobre el aspecto formal. Claro que el aspecto formal es importante, pero se puede el mismo texto realizar en una manera totalmente diferente. Yo cuando fui invitado da Javier por una tesis que tenía como objeto la organización, la función del Consejo General del Poder Judicial en España. Yo, discípulo de Pizzorusso, había estudiado el Consejo Superior de la Magistratura en Italia, del cual fue parte también Pizzorusso en los años 90. Por la Italia, el Consejo Superior era la imagen de la autonomía e independencia de la magistratura, del Poder Judicial. Tener la magistratura más independiente de Europa, como se decía en un congreso en la Escuela de París de la Magistratura, porque el funcionamiento esencial del Consejo Superior de la Magistratura. Cuando fue en España por la tesis doctoral, donde se hablaba del Consejo General del Poder Judicial, se parlava como del peor órgano que tiene la menor consideración en España, en manera particular, en razón de su politización. Y el Consejo General del Poder Judicial fue más o menos inspirado al Consejo Superior de la Magistratura. Esto como imagen de una situación donde una institución, también un derecho, también un principio que es formulado de manera igual, puede ser realizado de manera diferente. Y en manera particular cuando está un juez constitucional que tiene el poder de decir cuál es la interpretación constitucionalmente conforme. Así que un artículo como la Constitución española sobre el matrimonio y la polémica del matrimonio homosexual por las parejas homosexuales ha tenido una aplicación diferente, Italia y España, porque la interpretación del Tribunal Constitucional en España, también sí, el artículo 32 habla de hombre y mujer, ha dicho que es posible. En Italia no se habla de hombre y mujer, pero el Tribunal Constitucional ha dicho que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Por eso, el aspecto formal de la Constitución, claro que es importante de manera particular en algunas garantías, pero yo creo, no tengo duda que es prevalente el principio de efectividad, porque, como dijimos, no es los derechos fundamentales, la importancia es la garantía de los derechos fundamentales. Excelente. Bueno, yo creo que Ricardo quería perseverar y ya cerramos esta parte ahí con el asunto conceptual y nominal, Ricardo. Sí, profesor, es que me llamó mucho la atención, pues ligado a esta cuestión de lo formal. La pregunta que hace el profesor García Amado, o que conversaban con el profesor Díaz Reborio, era si una constitución no democrática realmente es una constitución. Y la pregunta me llama mucho la atención porque, si bien ideológicamente, aquí prácticamente todos podemos estar de acuerdo en que un Estado debe perseguir determinados objetivos y tener determinada estructura, pues sea la que sea que tenga, debe tener algún nombre, y si no es constitución, ¿cuál? Y lo digo ¿por qué? Porque si bien nosotros podemos estar de acuerdo en que los derechos fundamentales pueden ser un mecanismo de legitimación de nuestros sistemas político-jurídicos, pues resulta que muchas veces discrepamos respecto al contenido de esos derechos y a las opciones interpretativas dentro de una constitución. Mi país de origen, Colombia, ha planteado unos debates supremamente interesantes y fuertes en este punto. O sea, por ejemplo, cuando se han declarado constitucionales reformas a la Constitución, cuando la misma Constitución prohíbe que haya control constitucional sobre la sustancia de las constituciones. Y lo que se ha dicho básicamente es que hay una esencia dentro de las constituciones que no puede ser sustituida y que eso habilita la competencia de la Corte Constitucional. Claro, lo que hay detrás es una idea esencialista de lo que es una constitución y ahí es donde pareciera que recobrar importancia la cuestión formal sobre la sustancial, más cuando podemos estar tan en desacuerdo sobre aspectos sustanciales dentro de la Constitución. Entonces quería plantearles eso, a ver qué opinión les merece. Bueno, primero sobre lo de la democracia, separación de poderes y derechos, yo creo que es algo que, dejando al lado la singularidad, si queremos, del Reino Unido, se añade la condición de la Constitución como norma suprema. Respondiendo a tu pregunta de cómo yo llamaría a una norma suprema que no logra reflejar los principios del constitucionalismo, pues la llamaría norma suprema o ley fundamental, como hacen en Alemania o como se decía, pero no constitución, porque la palabra constitución, aparte de todo lo demás, tiene un prestigio, ¿no? Creo que de este debate se deduce, tiene un prestigio adquirido en la historia, ¿no? Entonces tiene un significado. Bien, es verdad que a partir de aquí luego podríamos hablar de calidad democrática, de dónde ponemos la frontera, ¿no? Hemos puesto ejemplos claros en los que estaríamos de acuerdo y siempre habría otros en los que habría más dudas, ¿no? Pero bueno, que yo tampoco, Ricardo, ni mucho menos
menos desprecio del elemento formal de la condición de la Constitución como norma suprema. Pero al hilo de lo que has dicho, sí quiero hacer un comentario, porque además todos estos temas van a salir, ¿no? Con Jellinek hemos hablado de reforma y mutación de la Constitución, el control de la reforma, ¿no? Que además en México recientemente le han dado tantas vueltas a este asunto. Bueno, ahora ya sí, como puro positivista kelseniano, bastaría decir, el control de la reforma por lo menos debe existir en términos formales, porque de lo contrario la Constitución no es una norma suprema. Es decir, una norma suprema, además de que exista la justicia constitucional que garantice ese control, si queremos, jurisdiccional, una norma suprema es una norma rígida. Podemos decir, no, ¿cuántas constituciones han sido flexibles a lo largo de la historia? Cierto, hasta Weimar. Hasta Weimar, que fracasa, no voy a decir porque fuera flexible, pero en parte porque el Partido Nacional Socialista alcanza la mayoría y empieza a aprobar leyes contrarias a la Constitución, y si la Constitución no es rígida, la pregunta es, ¿cómo distinguimos una ley inconstitucional de una ley de reforma implícita de la Constitución? Es decir, si la Constitución se reforma como cualquier ley, el siguiente paso es pensar que se reforma implícitamente por cualquier ley. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber un control de constitucionalidad de la reforma, siempre formal, pero a veces también material. ¿Por qué? Y esto, bueno, la Corte Suprema de México, voy a decir, ha estado a punto de decirlo, pero no se aprobó aquel dictamen donde se enumeraban ciertos elementos que debían servir de parámetro para la reforma. Pero podría poner muy sintéticamente el ejemplo español. Si tenemos dos procedimientos de reforma y uno es agravado y otro es ordinario, y el agravado es mucho más difícil, sería muy fácil hacer la trampa de decir, reformo o introduzco un nuevo artículo por la vía del procedimiento ordinario, pongamos por caso en el título octavo, para establecer un sistema confederal o para reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña. Lo introduzco en el título octavo por la vía del procedimiento ordinario. ¿Esa reforma no sería inconstitucional? Para mí sí, porque diría, usted lo que está reformando de verdad es el título preliminar, es el artículo 2 que nos habla de la nación española, y esto lo tiene que hacer por el procedimiento agravado. Con esto quiero decir que defender un control procedimental de la reforma a veces implica introducir ciertos elementos materiales en el control de la reforma. Javier, pero disculpa que te interrumpa, es que en este caso tú estás hablando de un factor sustancial que tiene que ver con la competencia para la reforma. En el caso de Colombia es una norma constitucional que dice que las reformas no se pueden estudiar sino salvo por vicios de trámite o procedimiento. O sea, es decir, expresamente está diciendo, usted la Claro. sustancia de la reforma no la toca. O sea, Yo, te- es yo distinto tengo al caso aquí- español. claro, yo no estoy lejos de lo que dice ese artículo. O sea, entiendo que un artículo quiere decir, bueno, dejamos. Además, yo de hecho soy partidario de que el poder constituyente constituido no tenga en general límites materiales, ¿no? Bien, es verdad que entonces aquí, citando a Carl Smith, hablaríamos de legalidad y legitimidad, ¿no? Decimos, ¿qué pasaría si reformando la Constitución española, de acuerdo con el procedimiento, incluso con el agravado, el resultado es una nueva Constitución que establece un Estado autoritario, no democrático o que no reconoce los derechos? Pues bueno, hablaríamos de que esa Constitución es válida, pero no legítima, ¿no? Tendríamos que ir en esa línea. Entonces, no estoy lejos de ese artículo de Colombia, Ricardo, pero sí te digo, a veces se introducen elementos materiales, como te he dicho, por la vía de la competencia o por la vía del propio procedimiento, porque verdaderamente el constituyente ha querido proteger más unos artículos que otros. Y lo que sí debo decir, porque pasa tantas veces en Iberoamérica, lo de apelar al poder constituyente originario como si fuera si es. No, cuando tenemos una constitución vigente, esta se reforma de acuerdo con el procedimiento establecido. Esto es decir, bueno, ya creo una asamblea constituyente, lo someto a referéndum y ya me cargo todo. No, eso también es traicionar la rigidez constitucional, ¿no? Entonces, yo soy partidario de la rigidez y en general soy partidario de que el control de las reformas se mantenga, sobre todo en términos procedimentales, ¿no? Pero a veces hay ciertos elementos materiales difíciles de eludir. No sé si el profesor Rómulo quiere decir alguna cosa sobre esta interesante cuestión también. Sí, solo pocas palabras. Soy de acuerdo con Javier, soy de acuerdo en manera particular porque es siempre un problema de sustancia, otras que formas. Separación de los poderes, que es un momento fundamental. Por la Italia, ahora, espero, no sería posible, como en México, una ley que prevé los jueces como jueces electivos. 1.600 nuevos jueces electivos. Porque eso es un problema de, con referencia a la Italia, un problema de violación formal, porque la Constitución establece el principio que los magistrados son magistrados por concurso, sobre la base de una preparación profesional, no de una posición política que va a confrontarse en elecciones políticas. Pero no es solo una violación formal, a mi juicio, de una disposición constitucional que habla de la magistratura como acceso por concurso. Es una violación del principio sustancial de separación de poderes, porque falta la garantía, que es una garantía que reside en manera particular en un magistrado autónomo, independiente, imparcial, que tiene su fundamento en la preparación profesional del magistrado y no en una posición política. Porque, como es noto, la legitimación política es la legitimación que funda el poder político, el parlamento, el gobierno. La legitimación que funda el poder judicial no es una legitimación que funda sobre la voluntad popular. Pero yo digo, en México hay una ley por la cual los magistrados son magistrados electivos, una ley que, aprobada y aplicada hoy en día en Italia, sería una verdadera revolución constitucional. Bueno, nos hemos salido del tiempo ya, pero está muy apasionante y yo no me resisto a plantear una última cuestión y ya nos veremos obligados a concluir así. Digamos, en nuestro imaginario de juristas y de profesionales del derecho, lo que en su día estudiamos en las universidades, la Constitución la entendemos como Constitución del Estado y del Estado soberano. Bueno, ¿de qué manera asuntos como el control de convencionalidad, como la penetración en el sistema constitucional del derecho convencional, de los tratados internacionales y en especial de los tratados internacionales de derechos humanos, cambian un elemento esencial del concepto mismo de Constitución, que es ese de Constitución soberana o que Constitución de Estado soberano? ¿O ese de la soberanía no era uno de los elementos definitorios de la Constitución o uno de los elementos esenciales? No sé si me he expresado con suficiente claridad. Bueno, yo creo que quieres poner una trampa así para el cierre, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo puede ser que vinculemos la Constitución al Estado en este contexto? Yo te contestaría de la siguiente manera. Es importante entender la teoría del Estado para entender el concepto de Constitución, lo sigue siendo, ¿no? Y yo creo que además, bueno, tú y yo hemos codiseñado el curso y algunos de los autores, claro que aportan mucho más a la teoría del Estado que a la teoría de la Constitución. No se puede entender el concepto de Constitución sin el concepto de Estado, pero sí te doy la razón en otra parte. Claro que ya esa idea de soberanía queda un poco superada y hoy vivimos la era del constitucionalismo multinivel, ¿no? Y por eso es importante, muy importante, los últimos autores que incluimos también, ¿no? Por supuesto, Sergio García Ramírez, que me toca a mí desarrollar, pero ya recuerdo que Héctor Fizamudio, que como he mencionado antes, fue doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha, y le decía, bueno, ¿cuáles son los últimos trabajos? Pues
pues decía un derecho procesal convencional, es lo que estoy trabajando ahora. Porque claro, si había un derecho procesal constitucional vinculado a la garantía de la Constitución, pues cuando estamos hablando ya de ese constitucionalismo multinivel, que me parece un término muy interesante y atinado de lo que ahora sucede. Hay una constitucionalización del derecho internacional, pero también hay una internacionalización del derecho constitucional, y eso no quiere decir que no sea relevante eso hoy por los trabajos de Hermann Heller, del propio Jelinek, ¿no? Pero bueno, es cierto que yo sí digo una cosa, algo queda del concepto de soberanía, incluso de aquel de Bodino, y era el del poder originario, ¿no? Porque es verdad que en el contexto internacional actual podemos tener la Unión Europea o podemos tener el sistema interamericano, pero la soberanía permanece en los estados en la medida en que pueden decidir entrar o salir, como ha sido el caso del Brexit. Nadie ha cuestionado la soberanía del Reino Unido para salir de la Unión Europea. En cambio, podemos cuestionar la soberanía de Cataluña para salir de España en la medida en que el sujeto soberano al que todavía la Constitución hoy le reconoce la soberanía es el pueblo español, ¿no? Entonces, incluso un concepto tan remoto y alejado como el de soberanía de Juan Bodino tiene cierta utilidad. Lo que pasa es que lo que no podemos es cristalizar los conceptos y pensar, dogmatizarlos, ¿no? Pensar que el propio concepto de derecho público subjetivo del que hablaba Carlos Vidal hace un rato, si le damos una vuelta ahora, casi pensaríamos que no nos sirve de nada, pero nos sirve para aportar categorías que nos ayudan a entender el constitucionalismo actual también, ¿no? Bueno, y profesor Romboli, la escuela de Pisa, la escuela pisana, ¿cómo ves la relación a día de hoy entre Constitución y soberanía estatal? La tutela multinivel de los derechos y el constitucionalismo multinivel es una indudable novedad. Yo soy de acuerdo con lo que dijo Javier, pero es verdad también que existen algunos problemas en las relaciones entre expresiones de la soberanía popular y expresiones de la limitación de la soberanía al fin de realizar una tutela más amplia de los derechos fundamentales. Algunos problemas específicos que, pero necesitaría de un tiempo muy amplio para discutir de esto. Por ejemplo, nosotros como España hace una decisión fundamental cuando decidió que el control de constitucionalidad es un control centralizado. El juez no puede ejercer, como en los Estados Unidos, un control difuso en la aplicación de la ley si se pone en contraste, si se piensa que se pone en contraste con la Constitución. El control de convencionalidad realiza un modelo de control de naturaleza difusa. Con eso, frecuentemente, como es conocido, en manera particular, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene como objeto muchos derechos que son iguales y correspondientes a los derechos que son reconocidos por la Constitución Nacional. Por eso, puede ser que el juez puede hacer un control difuso. Va a no aplicar la ley si se pone en contraste con el derecho de la Unión Europea. O tiene la obligación de bloquear el juicio y plantear una cuestión de constitucionalidad frente al Tribunal Constitucional. Esto es un tema que en Italia es debatido durante 20 años, los últimos 20 años, y que fue también examinado de manera expresa y particular por el Tribunal Constitucional. Pero voy a repetir, se trata de un tema para concluir, Juan Antonio, muy, muy amplio, muy interesante, que sería claramente interesante debatir en estos 12 encuentros. Micro. Fíjense que se viene ya bien pronto otro curso de SILES que se llama La tutela internacional de los derechos en el constitucionalismo multinivel, un enfoque comparado, y que los profesores de ese curso serán Francisco Javier de Rebollo, que aquí lo tenemos, Eduardo Ferrer Macgregor, Javier García Roca y Juan Luis Requejo Pajés. O sea que enlazan unas cuestiones con otras y tenemos que seguir pensando, dialogando, debatiendo sobre temas tan apasionantes y que resultan tan cruciales en este preciso momento de la historia, tan delicado, tan cruciales para nuestros países y para nuestras comunidades. Hemos hablado hora y media, más de lo previsto, ha sido apasionante. Mil gracias, y a quienes nos están escuchando, muchísimas gracias también. Y ya saben que de estas mismas cuestiones y muy a fondo y al hilo de esos 12 grandísimos autores vamos a seguir hablando y vamos a seguir profundizando. Gracias, profesor Romboli, gracias, profesor de Rebollo, querido Javier, y nos veremos muy pronto.
Bueno, muchas gracias. Les recuerdo que el miércoles próximo ya empieza el curso a las 20 horas de España, a la misma hora que empezó este mismo seminario web. Entonces, pues aquí los esperamos. Muchas gracias y buena tarde. Muchas Buenas gracias. tardes. Hasta pronto. Javier. Nos vemos el miércoles. Buenas tardes, Roberto. Muchas gracias. Un abrazo, amigos. Muchas gracias. Hasta pronto, hasta muy pronto.